¿Cómo les va? Bueno, video después de una tanda de semanas sin actividad. Me parecía que todavía faltaban subir varios trabajos a la parte de la cápsula de tiempo, por eso no quise tirar consignas nuevas. Les subí en las semanas anteriores algunos videos, pero sin consignas para dejarle espacio a eso. Considero que esta semana ya es tiempo de seguir avanzando con las calificaciones, ¿sí? Estuvimos hablando anteriormente sobre la identidad, sí, ya de hecho para la cápsula del tiempo habíamos hablado de la identidad, nos habíamos referido a la identidad como un conjunto de características que definen a una persona y la diferencian de otros. También habíamos hablado de la existencia de una identidad colectiva, que eran los conjuntos, de características que definen a un grupo de personas, ya no una persona en individual, y que lo diferencian de otros, ¿sí? El conjunto de características que hacen que alguien sea hincha de Vélez son diferentes de las características que tiene el hincha de San Lorenzo. Así podemos pensar con otros grupos, ¿sí? No sé, el conjunto de características de fieles de una iglesia católica son diferentes a las características propias de los fieles de una iglesia evangelista o de alguna otra religión, no sé, alguna sinagoga judía, por ejemplo. Así podemos pensar con lo que tiene que ver con la pertenencia a un barrio, el seguimiento de un determinado tipo de música, ¿sí? Son los rasgos característicos que son comunes a una identidad de un grupo. También habíamos hablado de otras cuestiones que atraviesan la identidad, ¿sí? Que tienen que ver con la forma en la que cada uno percibe su propia sexualidad. Habíamos hablado en un video anterior sobre la diversidad sexual y la identidad de género, ¿sí? En ese sentido. Y también habíamos hablado de los casos en donde hay un cierto miramiento negativo, ¿sí? Una desvalorización de algún atributo de una identidad que conlleva a lo que llamamos como discriminación y en otros casos a lo que conocemos como bullying, ¿sí? Cerrado este bloque destinado a pensar qué es y cómo se constituye la identidad, al cual podríamos mirarlo desde muchos ángulos, ¿no? No solamente desde lo sexual o lo genérico. Piensen que si decimos que la identidad son todas las características que definen a una persona, el cuadro del que se hincha, el deporte que practica, el tipo de cine que le gusta ver, el tipo de música que escucha, la religión que tiene o la ausencia de una fe religiosa, todas esas cuestiones van a ir formando la identidad de una persona y a medida que cambien, ¿sí? Si, por ejemplo, una persona fue muy creyente durante su infancia porque su familia era muy creyente y también en parte de su adolescencia y luego abandona la fe, o al revés, una persona que no era creyente porque en su familia no se seguía una religión y de grande se hace creyente y empieza a participar activamente en algún tipo de iglesia, va a cambiar radicalmente la identidad de esa persona. Hoy vamos a hablar de otro elemento que está presente en las sociedades que de alguna manera se relaciona con la identidad, que es la cultura, ¿sí? Porque de alguna manera también nuestra propia identidad y la identidad de los grupos que son parte de una sociedad está influida por la cultura propia de esa sociedad, que vamos a ver en realidad no es una cultura, sino que tenemos por lo general varias culturas diferentes. Vamos a hablar entonces en este video, que trataré que sea lo más breve posible, acerca de la cultura, ¿sí? En términos generales decimos que la cultura es un conjunto de saberes, creencias, tradiciones, valores que se van pasando de generación en generación, ¿sí? Uno cuando nace, ¿sí? Nace en una sociedad que tiene una cierta cantidad de valores y saberes, ¿sí? Rápidamente a un bebé le hablan, ¿sí? Quienes se hagan responsables de ese niño, le hablan y va de a poquito aprendiendo el idioma, va aprendiendo cuestiones que tienen que ver con la gestualidad para expresarse, va aprendiendo cuestiones que tienen que ver con que hay determinados horarios del día en donde se hacen determinadas cosas, va adquiriendo una serie de gustos por la comida característica del lugar del que es originario. Y eso se va legando de generación en generación.
no se mantiene quieto, no se mantiene estático. De generación en generación van variándose cosas, ¿no? Por ejemplo, la música, pensando, hay cosas que se mantienen estáticas como el idioma, ¿sí? Que se van agregando nuevas palabras, pero si ustedes piensan en Argentina en 1980 y en Argentina en el 2020, se sigue hablando una variante del castellano, pero hay algunas cuestiones que sí se van variando, como por ejemplo los gustos musicales, por ejemplo, ¿no? Obviamente que hoy por hoy los géneros musicales más escuchados no tienen nada que ver con los géneros más escuchados en 1980, por ejemplo, ¿no? Pero decimos entonces que en definitiva es un conjunto de saberes, creencias, valores. Es común encontrar enciclopedias que digan que cultura es todo lo que hace el hombre. Y en algún punto es cierto. ¿Por qué? Porque todo lo que realiza el hombre, sí, no sé, una canción, una pintura, la filmación de una película, la grabación de un tema, construyen parte de ese conjunto de saberes, creencias y valores que vamos transmitiendo de generación en generación. Esta idea de pensar que todo lo que hace el hombre es cultura está muy vinculada con la idea de diferenciar al hombre del animal, ¿sí? Que el hombre tiene la posibilidad de ir legando estos valores, saberes, tradiciones, cosa que por lo general no ocurre con los animales, ¿sí? Si pensamos cómo vivían los hombres de las cavernas, ¿sí? El Homo sapiens, el Neandertal, y miramos cómo vivimos hoy en día, vemos que hay un montón de saberes y prácticas que se han ido manteniendo en el tiempo o han sido modificadas por otras que son más efectivas, ¿sí? Pero el hombre no es igual, ¿sí? Ha ido cambiando porque tiene esa posibilidad de ir almacenando ese conocimiento, esos saberes, esas prácticas en el tiempo. Antes se solía pensar que había algunos rasgos culturales más elevados que otros. Se solía decir que había gente que era estudiosa, que sabía mucho de ciencias, tenía un gusto musical vinculado a las artes más clásicas, a la pintura, a la música clásica. Que era un conjunto de saberes y gustos que era solo accesible para la gente que tenía mayor ingreso, ¿sí? Solo la gente adinerada o la gente que pertenecía a la nobleza, ¿sí? Los reyes, podían acceder a cierto conocimiento que la gente de bajos recursos no podía acceder. Entonces se decía que solo tenían cultura quienes podían acceder a, de pronto, leer a filósofos, a científicos, escuchar música clásica, algo que la gente que tenía bajos ingresos no podía realizar. Con el paso del tiempo se fue asentando mucho esa idea de pensar que hay gente que tiene cultura, ¿sí? Porque ha leído mucho, porque ha podido desarrollar una inteligencia más vinculada con las artes o con la ciencia, y gente que no tiene cultura o que le falta desarrollar más su cultura o culturalizarse, ¿sí? En realidad, hoy por hoy pensamos las cuestiones de otra manera y pensamos que no existe la posibilidad de que alguien pueda tener más o menos cultura, ¿sí? Sino que en realidad lo que hay en cualquier sociedad son culturas, ¿sí? Que no hay una idea de que hay algo que es una cultura y hay gente que la tiene o no la tiene, sino que en todas las sociedades hay distintas culturas, ¿sí? Y distintas formas de relacionarse con las distintas culturas, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en su barrio, en donde ustedes tienen vecinos que se criaron y nacieron y son viejitos y vivieron toda su vida en el barrio. Tienen vecinos que vienen de provincias, ¿sí? Que han venido de alguna provincia del interior, del norte o del sur de la Argentina. Tienen vecinos que han venido de alguno de los países limítrofes, ¿sí? O tienen vecinos que han venido de otros países más lejanos, ¿sí? Incluso podría ser el caso de algunos de ustedes. Entonces no tenemos una cultura argentina que uno diga, bueno, sí, acá tenemos toda la misma historia, la misma tradición. En Argentina lo que tenemos es una mezcla de culturas. En realidad en todo el mundo hay una mezcla de culturas distintas, de costumbres, saberes y creencias que se van mezclando en la sociedad, ¿sí? Piensen que el conjunto de saberes, valores, tradiciones, creencias que tiene una persona X, cualquiera, en un barrio, puede ser diferente del conjunto
conjunto de valores, tradiciones, costumbres, creencias que tenga otras. ¿Sí? Piensen que en un barrio vamos a tener gente que tenga distinta religión, distinta nacionalidad, distintos niveles de educación, distinta orientación sexual. Vamos a tener una serie de variantes que van a hacer que no exista la posibilidad de pensar que en Argentina hay una sola cultura, sino distintas expresiones culturales. Vamos encaminando de a poco el final de este video, pensando entonces que si decimos que no hay una cultura, sino que hay varias culturas, esas culturas muchas veces se encuentran, ¿sí? Piensen, por ejemplo, que uno muchas veces se encuentra con una persona que tiene una pertenencia cultural o rasgos culturales distintos a uno, ¿sí? Ese encuentro entre más de una cultura, entre culturas diferentes, lo vamos a llamar diversidad cultural. Este año no vamos a tener evaluaciones, pero si tuviéramos evaluaciones, una pregunta que va de lleno, una prueba es ¿qué es la diversidad cultural? Es el encuentro entre dos o más culturas diferentes, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, voy al supermercado chino y están hablando en chino y no entiendo qué están hablando, cuando yo, por ejemplo, que no sé guaraní, voy, me subo al tren y escucho que están hablando guaraní y no entiendo nada, bueno, ahí hay un choque de dos culturas. A veces esos choques de cultura son armónicos, ¿sí? No pasa nada, a veces son conflictivos, ¿sí? Pero en definitiva llamamos a eso diversidad cultural, ¿sí? Cuando se encuentran dos o más culturas. Y hay dos posibilidades, dos posibles orientaciones extremas de pensar cómo mirar a otra cultura, ¿sí? Dentro de las ciencias sociales hay una rama que se llama etnocentrismo, con T, que consiste básicamente en evaluar otra cultura mirándola desde mi propia cultura, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una serie de valores, tradiciones, saberes, creencias que son parte de mi cultura, y miro otra persona que tiene otro conjunto de valores, saberes, tradiciones que son distintos a los míos. Entonces el etnocentrismo consiste en mirar la otra cultura, juzgar la otra cultura dependiendo de la mía. Entonces yo puedo decir, lo que hace tal persona es genial, es un tipo civilizado, o puedo decir, lo que hace el otro tipo es una locura. Por ejemplo, en nuestra cultura occidental, en nuestra tradición, nosotros no comemos perros ni comemos gatos, ¿sí? Una mirada etnocentrista sería criticar o mirar en desacuerdo a otras culturas que sí comen animales domésticos, ¿sí? O nosotros en Argentina tenemos el asado como una de las comidas tradicionales. En India se cree de pronto que el ser humano, una vez que muere, va pasando por distintos animales, reencarnando sus vidas hasta llegar a el paraíso, ¿no? Uno de los últimos niveles de reencarnación son las vacas, y por ende se considera que es un animal sagrado porque es una persona que falleció y que ya está en uno de los niveles más elevados de la espiritualidad, casi más cerca del paraíso, ¿sí? Desde el etnocentrismo uno diría, estos tipos están todos locos, dame la vaca que yo quiero comerme un asado. Existe otra posibilidad que es lo que vamos a llamar relativismo cultural. El relativismo cultural consiste en hacer todo lo contrario, en querer mirar a una cultura diferente a la mía sin tener en cuenta la mía, ¿sí? Por ejemplo, decir, bueno, vamos a entender por qué los hindúes no se comen vacas, ¿sí? Piensen, por ejemplo, que a veces hay algunas prácticas que son un poquito locas, a las que no estamos acostumbrados, como por ejemplo en algunas regiones de Europa, en donde largan a los toros a la calle y la gente corre y los toros van corriendo por atrás y les pegan cornazos, los tiran, alguno muere, otro sale totalmente herido. El etnocentrismo diría, estos tipos están mal de la cabeza. El relativismo cultural diría, bueno, vamos a entender por qué hacen eso. Es interesante el relativismo cultural en el sentido de que no discrimina de antemano, pero los dos encierran un peligro, ¿no? Que es, por un lado, el etnocentrismo critica rápidamente a la otra cultura sin tomarse el trabajo de entenderla muchas veces, y el relativismo cultural tiene el problema de
de a veces por ahí no mediar, no hacer nada ante otra cultura pensando que hay que respetar los intereses o los valores de la otra cultura. Por ejemplo, hay culturas en donde existe un grado de machismo público muy elevado, ¿sí? Si eso pasara acá en Argentina, si uno diría, bueno, vamos a respetar eso, uno estaría permitiendo que ocurra algo que acá en Argentina está fuera de la ley, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos países del Islam en donde a una mujer que comete una infidelidad se la puede apiedrar en la plaza pública, ¿sí? Se la puede poner en la plaza pública y tirarle piedrazos. Si uno tiene un vecino que un matrimonio es creyente del Islam y ven que sale el tipo con todos sus familiares a tirarle piedra a una mujer, en realidad ahí está el peligro en decir, bueno, no, su cultura, en realidad ahí uno tiene que mediar porque hay una cuestión incluso legal en Argentina que prohíbe ese tipo de prácticas. Así que lo ideal a lo que deberían apuntar las ciencias sociales es tratar de buscar un intermedio entre los dos. Esto ha sido todo, les voy a dejar una pequeña consigna y mi idea es que nos juntemos en un Meet a la brevedad.